Hoy, el mundo amaneció con dos líneas rojas: la escalada militar sobre Irán y una amenaza comercial sin precedentes contra España. En los próximos minutos te contamos qué está pasando, por qué ocurre y qué podría venir después. Vamos a separar los hechos del ruido y a entender el impacto real. Esto es ¿Qué pasó ayer? Tu resumen claro y sin ruido. La operación conjunta de Estados Unidos e Israel se intensificó con una cifra que impresiona. Washington asegura que unos 50.000 soldados participan y que se han alcanzado cerca de 2.000 objetivos en territorio iraní. Irán, por su parte, respondió lanzando misiles y drones contra objetivos en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar. La cifra de muertos en la República Islámica ya superaría el millar, según medios locales. El conflicto no solo se mantiene, sino que se expande a un tablero regional, con efectos directos en el Golfo. Y eso significa más riesgo para rutas energéticas, mayor tensión diplomática y la posibilidad real de una escalada prolongada. Cuando los ataques cruzan fronteras, la pregunta ya no es quién gana, sino quién controla los daños colaterales. A corto plazo, la comunidad internacional mira dos variables: la seguridad de las rutas de petróleo y la respuesta de aliados regionales. Cualquier interrupción en el Golfo puede disparar precios y encender nuevas tensiones internas en países vecinos. Es decir, la guerra ya no es local, pero lo más inquietante no es solo el número de ataques, es la capacidad de Irán para sostenerlos con armas baratas. Uno de los elementos clave es el dron Shahed 136. Son aeronaves bomba de bajo coste, producidas a escala, mucho más baratas que los misiles necesarios para interceptarlas. Esa ecuación, ataques económicos y defensa cara, puede inclinar el ritmo del conflicto. Este tipo de guerra de desgaste obliga a Israel y a sus aliados a elegir cuándo y cómo interceptar, porque cada defensa exitosa puede costar decenas de veces más que el dron que derriba. En otras palabras, Irán puede sostener presión con un presupuesto menor, mientras sus adversarios asumen un gasto creciente. Y ese desgaste no solo es económico, también es que es psicológico, porque el cielo nunca está limpio. Además, la producción a escala de estos drones permite ataques continuos, diseñados más para saturar que para destruir. Esto transforma la defensa antiaérea en un juego de desgaste, donde lo importante no es derribar todo, sino decidir qué proteger y qué asumir como pérdida. Y si te preguntas cuánto aguanta Irán frente a una superioridad militar tan clara, hay respuestas incómodas. Analistas en estudios de conflicto apuntan a tres vías: resistir con ataques distribuidos, buscar una salida diplomática rápida o aumentar el coste regional para forzar negociación. En este tipo de escenarios, la resistencia no se mide solo en tanques o aviones, sino en capacidad de desestabilizar rutas, mercados y aliados. El dilema para Teherán es que su superioridad no es convencional, es asimétrica. Si no puede ganar en el frente clásico, puede hacer muy caro seguir atacándolo. Y eso introduce un factor clave para la comunidad internacional: el coste político y económico de seguir la operación. Además, Irán juega con el tiempo. Cada día que resiste, la presión interna en Washington y Tel Aviv crece. Mantener una campaña prolongada requiere apoyo político, y ese apoyo puede erosionarse si la población percibe que el costo crece más rápido que los resultados. Mientras los gobiernos calculan, en las calles de Irán, la historia es muy distinta. La BBC recogió relatos de iraníes que viven entre explosiones, cortes de internet y dificultades para acceder a alimentos. El tono es claro: incertidumbre total. Algunas familias se plantean quedarse pase lo que pase. Otras intentan salir a cualquier precio.
La guerra no se vive solo en los cielos, se vive en los supermercados vacíos, en los hospitales saturados y en las conexiones que se caen en el peor momento. Estos testimonios muestran una realidad humana que a menudo queda enterrada bajo cifras y mapas. Y cuando la comunicación falla, la desinformación se cuela por todas partes. En situaciones así, el control del relato se vuelve tan importante como el control del territorio. Es el tipo de conflicto donde cada rumor se convierte en un arma. Y en paralelo, otra crisis se abre paso: la amenaza de Trump a España con cortar todo el comercio. El presidente estadounidense lanzó una amenaza directa y dura: cortar todo el comercio con España. La declaración llega tras la negativa del gobierno de Pedro Sánchez a permitir el uso de bases estadounidenses en Rota y Morón para las operaciones contra Irán. La reacción del gobierno español fue inmediata. España cumple sus compromisos, pero si EEU quiere cambiar la relación comercial, debe respetar los acuerdos con la Unión Europea. La respuesta, en otras palabras, será europea, no solo nacional. Esta amenaza no solo es económica, es un gesto político que busca disciplinar a un aliado. Y eso tiene un efecto dominó. Otros países observan si la presión funciona o si España consigue resistirla con respaldo europeo. La gran pregunta es por qué España rechazó el uso de sus bases y qué implica en la alianza. Según la BBC, el gobierno de Sánchez se negó a autorizar el uso de bases estadounidenses en territorio español para ataques contra Irán. La decisión se apoya en una línea política clara: evitar que España quede directamente asociada a una ofensiva en la que no participa como actor principal. En términos estratégicos, España busca mantener la alianza con Estados Unidos, pero sin convertirse en plataforma directa de una escalada regional. Es una postura delicada. Protege la soberanía y reduce el riesgo de represalias, pero genera fricciones con Washington en un momento de máxima tensión. Este tipo de decisiones, además, no son solo militares. Tienen impacto comercial, diplomático y simbólico. Y en un entorno donde los aliados también envían mensajes a terceros países, una base puede ser más que una instalación, puede ser un símbolo de alineamiento. En este contexto, Trump no eligió la palabra aranceles, sino embargo, y eso cambia todo. Según El Mundo, una sentencia del Tribunal Supremo declaró ilegales ciertos gravámenes. Eso habría empujado a Trump hacia una herramienta más extrema: el embargo, un recurso que históricamente se ha usado contra enemigos estratégicos, como Irán, Cuba o Corea del Norte. El mensaje es claro: no se trata solo de comercio, sino de presión política. Un embargo envía una señal de castigo, no una negociación, y eleva la tensión en un momento en el que la relación España-EEE-UU ya es sensible por la cuestión de las bases. Además, un embargo no es solo una decisión presidencial. Abre un frente legal y diplomático con Europa. La UE puede responder con contramedidas, y eso convertiría la disputa en una guerra comercial de bloque contra bloque. Mientras tanto, en Madrid se prepara una respuesta calculada y sin periodistas. Pedro Sánchez se reunió en la Moncloa y planea una comparecencia sin preguntas, con el foco en una respuesta respaldada por la UE. El objetivo: evitar que esta crisis se convierta en un enfrentamiento bilateral que deje a España aislada. La estrategia pasa por blindarse con el paraguas europeo. Si hay un choque comercial, será con el bloque. Y si hay negociación, también. En un mundo donde los conflictos militares y comerciales se mezclan, la unidad del bloque puede ser la única defensa real. Este enfoque también evita que la crisis se convierta en un espectáculo mediático interno. Sin preguntas, sin ruedas de prensa improvisadas,
control del mensaje y apuesta por la diplomacia de bloque. Y en los cuarteles, el mensaje es otro. La defensa debe quedar por encima de la política. Según fuentes militares citadas por El Mundo, la preocupación no es militar, sino comercial. Esperan salvar 2 fechas clave con Estados Unidos, para que la relación estratégica no se